queriendo, muy contentos de celebrarle de esta forma al doctor Miguel Ábalos. Por otro lado, pues pena porque ya se va, se jubila, pero creo que es una oportunidad interesante. Quienes no lo conocieron dándoles clase o aquí como colegas, pues les mencionamos que bueno, él fue una pieza importante en nuestro posgrado, en nuestra edición durante muchos años. Entonces, pues la plática de hoy del doctor Miguel Ábalos pues va a ser un poco de sus vivencias como investigador, y no sé qué quieras agregar al respecto. Pues a ver qué me invento por ahí. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos todos y muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a la división, a los asistentes. Me pidieron que les platicara un poco de mi trayectoria y de algo que quisiera resaltar por ahí. Entonces, pues, estuve repasando algunos acontecimientos que considero importantes. El más importante de todos, pues, es cuando nací. Porque sin eso no hubiera habido nada, ¿no? Condiciones. Aquí hay una charla de... No, es un solario. Aquí hay una charla. Llegaste en el momento adecuado. Ah, perfecto. Cuando nació. Cuando todo comenzó. Cuando todo comenzó, exactamente. Y después pues estudié hasta la primaria en el pueblo de Ciudad Hidalgo. Para los que no lo conozcan, es un pueblito chiquito que está como a 90 kilómetros de Morelia, yendo de México a Morelia. Es una zona boscosa muy interesante, donde se trafica mucho la madera ilegal también, en todos lados, ¿no? Y estudié hasta la primaria, y la secundaria y la preparatoria las hice en el Colegio Tepeyac de la Colonia Lindavista, en la Ciudad de México. Y ese fue un acontecimiento muy importante, porque, bueno, mi papá era telegrafista, pues ganaba apenas para mantener a la familia de 4 hijos. Yo ni remotamente tenía esperanzas de estudiar en la Ciudad de México, pero ni remotamente. Pero en la primaria tenía 2 amigos que eran los hijos de los ingenieros, que en aquel entonces el ser ingeniero en el pueblo, pues era como el estatus de arriba, ¿no? Entonces mis amigos iban a presentar examen de admisión al Colegio Tepeyac, pues medio fifí, ¿no? Y pues como éramos grandes cuates, me dijeron, oye, ¿por qué nos acompañas ahora que vamos al examen del colegio, ¿no? Porque pues éramos 3, jugábamos juntos. Ellos les pagaron preparación para el examen y todas esas cosas, ¿no? Y yo, como no pensaba, ni mi papá, yo tenía dinero, y pues llegaron. Pero como somos cuates de juego, pues vamos, ¿no? Entonces ya los acompañé allá al examen de admisión de Tepeyac. Y estando ahí, pues ¿por qué no, en lugar de que los esperes afuera, pues aquí siéntate y haz el examen también, ¿no? Y dije, pues ni estudiado, ni preparado, ni nada, ¿no? Y pues como en la semana hacer los resultados, y resultó que lo único que pasé fui yo. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, es un amigo de Ellos fueron y rogaron. En ese entonces era un colegio de benedictinos. No sé si sigue siendo de benedictinos. Pero pues eran estrictos, ¿no? Entonces, pues más que rogaron y lloraron y eso, pues no. Pero entonces venía el siguiente problema, ¿no? Como dije, mi papá no tenía dinero. Y también era una especie de internado para gente que quisiera seguir la carrera de sacerdote, porque era colegio de benedictinos, ¿no? Y entonces pues me aceptaron ahí como pegoste en el internado, aunque yo no iba para sacerdote. No se quedó claro. A mí que al colegio le interesó que yo estuviera ahí, y entonces pues no me cobraron colegiatura y me aceptaron al colegio. Entonces estuve ahí hasta la secundaria y la prepa. ¿Trabajabas? ¿Trabajabas en el internado? Pues hacía talachitas pequeñas, ¿no? Pero realmente casi nada, ¿no?
no exigían contraprestaciones, ¿no? Y eso yo creo que fue un hit o un aspecto importante de mi vida, porque pues sin eso no hubiera habido lo demás, ¿no? Casi tan importante como esto. Pero luego tengo otro importante por ahí. Entonces estuve inscrito en el área 1 de la prepa porque yo iba para ingeniería. ¿Qué quiere decir? Pues ingeniero, ¿no? Como los papás de mis cuates que eran ingenieros, ¿no? Entonces, no, pues yo también quiero ser la habilidad ingeniero, ¿no? Pero a la hora de ir a la UNAM a inscribirme, la cola de ingeniería estaba bien larga, ¿no? Y en cambio la de física no había nadie. Entonces dije, no, pues aquí soy. Y entonces me inscribí en física. Y no me arrepiento de haberme inscrito en física, pero aquí lo que decidió esto fue la flojera. La flojera no es tan mala a veces, ¿no? A veces hay cosas en la vida que uno no se espera, ¿no? Pues así como no me esperé ir al Colegio Tepeyac, pues tampoco era mi plan inscribirme en física. De lo cual nunca me arrepiento, ¿no? Es una carrera preciosa, llena de retos y de cosas interesantes. Y entonces estudié la carrera de física y la maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces ahí estuve muchos años muy contento en la UNAM. Y mi asesor en maestría fue un cuate que no se lo conozca, el doctor Gabriel Torres, tú sí lo conociste, ¿no? Emérito de la UNAM, ¿no? Que también fue asesor de Miguel Tacamán. Yo creo que todos reconocen este nombre, para bien o para mal, no sé, pero reconocido. Entonces, ese también fue otro aspecto importante porque al tiempo de escoger el lugar del doctorado, este cuate estaba haciendo una estancia en Stanford. Y ahí me contactó con este par de alemanes, Helmut Poppa y Klaus Heinemann, muy reconocidos en el campo de la catálisis. Y esos fueron mis asesores de doctorado. Pues no la tenía tan fácil, ¿no? En Stanford, con dos asesores alemanes, que no son peritas en dulce, ¿no? Pero pues de alguna manera sobrevivimos ahí. Y la tesis, además, pues para mi orgullo, la hice en las instalaciones de la NASA que tenían ahí en Mountain View, California, porque estos cuates tenían un laboratorio de microscopía para aplicaciones de catálisis en la NASA. Lo cual era así como muy extraño, ¿no? Porque de hecho esta base de la NASA ahí es la que se encarga de vigilar toda la costa oeste de Estados Unidos y demás. Tienen un montón de avioncitos lentos que se la pasan patrullando toda esa área. Y esa es como la especialidad de ese laboratorio, ¿no? Entonces esto como que descuadraba, nunca entendí por qué habían hecho ese laboratorio, pero era muy bueno. Tenían unos microscopios in situ donde ponían cámaras para hacer reacciones catalíticas in situ en el microscopio. Entonces estos cuates publicaron una cantidad enorme de trabajos de catálisis muy reconocidos, ¿no? Y la otra cosa importante de allí era que hay un festival aeronáutico en San Francisco muy importante todos los años y las prácticas eran en estas instalaciones. Entonces yo disfrutaba del show aéreo cada año sin tener que ir a la bola de San Francisco, ¿no? Ahí era como un show particular para los que trabajábamos ahí y la pasábamos de maravilla. Bueno, otra cosa que quiero mostrar aquí es como un punto aparte. Cuando uno se recibe del UNAM, le dan a uno un cuero de puerco así grandote. Creo que aquí también siguen dando cuero de puerco, ¿verdad? ¿No? Es Cuerito, sintético. Es sintético. Entonces uno se imagina que si uno va a Stanford o a MIT, pues le va a regalar casi el puerco entero, ¿no? Porque pues, el cuero de puerco de UNAM es como de este tamaño. Entonces dije, ya no, pues cuando termine Stanford, el puerco entero, ¿no? Así grandote, ¿no?
Pues para mi decepción, pues es un documentito tamaño carta. Sin foto. ¿Verdad? Así son en volante, ¿no? Así. El inglés nomás es un inglés rimbombante, muy clásico. La redacción muy clásica, ¿no? Pero pues este es un documentito chiquito. Esta es la firma del chair de Ciencias Materiales de Ingeniería, donde hice mi doctorado, ¿no? El presidente y el presidente del Board of Trustees, ¿no? Y se acabó. Tamaño carta, no hay más. Y papel. Simple. Y bueno, después hice un postdoctorado en ese mismo instituto donde estaba, que después cambió de nombre, se llamó el Stanford NASA George Institute for Surface and Agricultural Research, bajo la dirección de los alemanes. O sea que algo así como masoquista, porque después de estar 4 años con 2 alemanes, todavía me eché otro año extra con ellos, ¿no? En 1983 regresé a México al laboratorio de Ensenada del IFUNAM, que tenía instalaciones muy amplias, edificio muy grande, vista al mar, maravilloso, pero muy lejos. Entonces fue un poco un shock después de estar en un lugar con instalaciones de primera, equipo de primera, regresar a México a un laboratorio que no tenía nada. Pero eran dos cosas, o regresaba aquí o regresaba a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México y yo nunca nos hemos llevado muy bien. Me acuerdo que en algún momento regresé y habían construido los ejes viales. Y cuando llegué y vi la ciudad, me dije, no, jamás regresé aquí. Entonces preferí regresar a Ensenada, a las instalaciones vacías. Y pues me tocó picar piedra, y entonces inicié los laboratorios de microscopía y cristalografía en Ensenada, adquiriendo microscopios de barrido, transmisión, rayos X, dando cursos de microscopía, de cristalografía, que es lo que me gusta más, ¿no? Y entonces ahí pues echó a andar este laboratorio, que a la postre fue lo mejor de microscopía y cristalografía en el noroeste del país, ¿no? Arriba de Hermosillo, que valía la pena, no había más que eso. Y creo que todavía sigue siendo así. La UABC, que es la Universidad Estatal, algo hizo, pero no mucho en microscopía. Creo que por fin van a comprar un microscopio, después de 800 años. Cristalografía sigue siendo el de Ensenada, que ahora ya es un muy buen laboratorio, muy completo. Después regresé a hacer una estancia en este laboratorio, que era el Palo Alto Research Center de Xerox. Xerox en ese tiempo tenía un montón de lana. Y tenían un laboratorio buenísimo ahí en Palo Alto para investigadores que quisieran hacer lo que se les pegara la gana, como debe ser la ciencia básica. Entonces, yo creo que en este laboratorio haber habido como, no sé, como 50 investigadores de primer nivel, haciendo lo que se les pegaba. De hecho, dicen que el sistema Windows primero lo desarrollaron en Xerox y luego se lo pusieron a alguien. ¿Es cierto eso? ¿Me lo estoy inventando? No, sí, hay leyendas que cuentan eso. Yo me acuerdo porque en ese tiempo que yo estuve ahí, tenían sus monitores con ventanas, con toda la apariencia de Windows. Entonces creo que se lo fusionaron, ¿sí? Y además tenían uno de los primeros, adelante, de los primeros Yodes 4000, que fue un microscopio electrónico que tuvo mucho impacto en su época, porque fue el primer microscopio de 400 kilovolts. Este que tenemos aquí es de 300. Aquel requería prácticamente un edificio propio, ¿no? Y curiosamente es un equipo difícil de operar, porque a 400 kilovolts el contraste en la pantalla es malísimo. La pantalla de microscopio es una pantalla fluorescente, y entre más alto sea el voltaje
de los electrones, menos es el contraste de la pantalla. Entonces había que tener un colmillo así medio retorcido para corregir el astigmatismo, que es la parte importante de la microscopía. Lástima que hay todo esto por aquí, pero él lo sabe muy bien. Y entonces, como yo estaba ahí, me comisionaron del IFUNAM a que entrenara al operador Luis Rendón, que fue el operador del 4000 del IFUNAM de México. Entonces él fue a entrenarse conmigo en este 4000. Y también tenía una cámara para preparar muestras dentro del microscopio y era todo un equipazo. Después creo que Xerox ya no le fue muy bien en los negocios y también tuvo que cerrar el famosísimo laboratorio de PAC. Y hoy en día Xerox pues creo que ya no pinta para mucho, ¿no? Ni fotocopiar ya no sí, ya no la reparan. Que ya no reparan las Xerox. ¿Ya no reparan las Xerox? Como así. ¿Ya están muy chafas? Pues no, yo creo que ya casi no. Pues yo creo que ya pasó la historia, ¿no? Sí. Así como la Kodak, ¿no? Pues tuvo sus tiempos de gloria, después pasó la historia. En 2008 el doctor David Ríos me invitó a una estancia en IPC y a hacerme cargo de la división de materiales avanzados en una época turbulenta que todos recordarán por alguna u otra razón. Oye Miguel, perdón, cuando estuviste en Palo Alto, ¿en qué año fue eso? Fue como en el 84, yo regresé a México en el 83. Y creo que fue en el 84, el 85 parece. Todavía era un laboratorio importante. Entonces estuve aquí del 2008 al 2009, encargado de la división, como jefe de división. Después me fui a Ensenada 2009 al 2010, y aquí fue cuando fue el evento es importante del IPC. Afortunadamente no me tocó a mí. Y después regresé al IPC en el 2010 y entonces estuve a cargo del INAN hasta el 2016, ¿verdad? Más o menos. Y luego fui otra vez jefe de división del 2017 al 2018. Entonces fui al menos dos veces jefe de división, 6 años a cargo del INAN. Y esto fue muy bueno porque en esta época fueron épocas buenas donde había dinero, ¿no? Había proyectos de CONACYT. Yo me acuerdo que me tocó uno de CONACYT como de 6 millones para darle vuelo aquí a INAN y todo eso. La dirección apoyaba. Eso no quiere decir nada, ¿no? Pero sí está en pasado la frase. Está en pasado. Entonces, había dinero para hacer mucho trabajo en el INAM. Y pues yo creo que por lo demás es así a grandes pinceladas mi trayectoria, sobre todo la trayectoria afuera, que es menos conocida que mi trayectoria aquí adentro. 45 años por ahí, desde que hiciste el doctorado. Como 45 años has estado trabajando desde... Sí, sí. Bueno, el pensionista dice que he trabajado 45 años, pero me van a dar lo mismo. Pero sí. El finiquito de aquí es muy pobre, así que no se emocionen con eso. Me gustaría contestar preguntas, si tienen alguna pregunta. Sí, yo sí, antes que te vayas, porque pues, Caray. oye, cuando invita a David a IPC, ya teníamos las broncas con los terrones, ¿tú ya sabías a lo que venía? Sí, 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 okay. Pero por eso me trajeron. Ya. ¿Alguna vez te pagó algo, David? ¿Te compensó de alguna forma? Pues? Sí, a eso me invitaron, ¿no? De hecho, necesitaban un jefe de división que supiera de microscopía. Entonces, eso fue el pretexto para invitarme, ¿no?
¿Y tú a David lo conociste en el Instituto de Física o en el Tepeyac? En la primaria. Bueno, no es cierto. Pero, en la carrera volvimos a ser otros 3 amigos, como que yo siempre he tenido 3 amigos muy cercanos, ¿no? En la primaria éramos 3 y en la carrera éramos otros 3. Nos conoce a Rafael Barrio, que estuvo nominado para pertenecer al comité externo de evaluación en esa votación rara que nos convocaron. Rafael Barrio, David y yo éramos 3 contemporáneos muy unidos, ¿no? Entonces, como que David necesitaba alguien de confianza y alguien que supiera microscopía, porque los microscopios tuvieron muchos problemas de instalaciones y de todo tipo de cosas, entonces era importante alguien que supiera microscopía. ¿Y cómo te persuadió? ¿Vos tú luego dijiste sí, me voy? Sí. Yo sabía que venía una situación turbulenta, ¿no? Pero en principio no venía por un año. Por eso tuve nomás medio 8 y medio 9. Y me regresé a Ensenada. Y después me volví a convencer con el equipamiento del INAN y todo eso. Me lo vendió por ese lado, ¿no? Entonces, esos juguetes me encantan. Y dije, pues me encargo de la juguetería, ¿no? O sea, Miguel, en tu currículum también tenías bombero, apago fuegos. Sí, sí, sí. Tengo mi sombrero. Tu sombrero de apago fuegos. Pero te digo, afortunadamente no me tocó el momento más crítico, eso le tocó a Vidal. Yo dije, ahí nos vemos, ahí nos arreglan tu bronca, y ya cuando la reina me llama. Y entonces, ya después de que se arregló, pues ya regresé. Miguel, ¿nos puedes decir algo de sobre los resultados científicos? ¿De resultados científicos? Sí. Bueno, de resultados científicos, pues mi mayor interés toda la vida ha sido la nanotecnología. Aunque desde que llegué a Stanford, pues no se llamaba así, se llamaba investigaciones en partículas pequeñas, small particles, ¿sí? Y después se puso de moda, por un tiempo, la materia condensada. De hecho, este lugar en Ensenada empezó siendo una subdependencia del Instituto de Física. Y en ese entonces también hubo otro laboratorio en Cuernavaca, del Instituto de Física. Eran subdependencias, 2 más del Instituto de Física. Y cada uno se independizó un poco. Entonces la Ensenada pasó a ser Centro de Ciencias de la Materia Condensada, que fue un nombre muy desafortunado porque se prestaba a muchas burlas por otras cosas, ¿no? Y después a mí me tocó estar en el comité donde fuimos a pelear a la UNAM para que se pusiera un nombre y cosas por el estilo, antes de que fuera Centro de Ciencias. Y en ese entonces también los de Cuernavaca estaban peleando por un nombre independiente, ¿no? Entonces nosotros queríamos llamarle algo de física y nos lo bloqueó la UNAM hasta lo que pudo para bloquearnos su nombre, porque ya estaba el Instituto de Física. Y resultó que después de que le pusimos Centro de Ciencias, el de Cuernavaca se llamó Centro de Ciencias Físicas. Sí. Nos peleamos, nos votaron, porque no querían que dijera física. Y aceptan a Cuernavaca Centro de Ciencias Físicas. Entonces, regresando al punto, pues por eso me tocó con mucho gusto desarrollar toda la microscopía y cristalografía en Ensenada, porque mi interés eran las pequeñas partículas que después cambiaron de nombre. Entonces, yo he hecho nanociencia o nanotecnología pues desde que llegué a Stanford, ¿no? Y en esa rama, pues al fin de cuentas, o sea, si tú checas mis scopus, tengo 207 papers publicados, un índice H de 40 y creo que arriba de 5.500 citas, ¿no? Y pues todas, digamos, un buen porcentaje sobre el tema de las ahora nanopartículas o nanociencia. Dos preguntas. ¿En qué momento, cómo fue que decidiste hacer la maestría? ¿También te formaste y no había fila? Para la maestría no había fila. Esa es la primera pregunta. O sea, ¿qué fue lo que te detonó para después continuar con el posgrado? Y la otra, ¿cuáles dirías tú que son así tus mayores logros científicos, ¿no? O sea, que tú
te sientas tan orgulloso de algún paper, de una investigación? Híjole, escoger uno de 200 está medio cañón. Pero quizás los que desarrollé en mi época de Stanford son los que me dieron más gusto, ¿no? Porque realmente ahí no había técnicos, ¿no? En esos lugares no hay técnicos, no sé ahora, pero todo lo que hice de microscopía pues fue porque yo lo hice, ¿no? O sea, yo llegaba y operaba el microscopio y por eso era ducho en corregir el astigmatismo del 4000, ¿sí? Entonces los primeros papers en donde yo metí las manos correctamente son los que más gusto me dan, pero los demás no me disgustan, no tengo uno así en particular muy preferido, ¿no? Cada uno es único y es diferente, ¿no? Entonces, como los últimos que hemos desarrollado con Adriana, pues me llenan mucho de orgullo, los de Carolina también, ¿sí? Quizás los de Carolina son los únicos que han salido de precesión de este laboratorio, ¿no? Entonces, en ese sentido me siento muy orgulloso, ¿no? Me faltó que cómo se decidió el posgrado. ¿Cómo me decidí por la maestría? Ajá. Pues a lo mejor porque ese asesor tenía un microscopio electrónico, ¿sí? Y pues siempre me interesó, siempre me gustó. Pero por ahí hay otras historias también, ya que lo recuerdas, ¿sí? Teníamos un microscopio de 200 kilovolts en la UNAM que funcionaba así medio, ¿no? Pero en ese entonces, si te acuerdas bien, la UNAM está cerca del periférico, ¿sí? Y ahí estaba una instalación médica que se llamaba el IMAN, el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, o algo así, que habían comprado un microscopio electrónico, ¿sí? Tenían un Geol nuevecito, precioso, que sí funcionaba bien, y entonces el asesor, Gabriel, tenía contacto. Y nosotros éramos los únicos, con nuestros estudiantes, éramos los únicos que lo usábamos, porque el hospital no tenía idea de para qué. Era para presumir cuando llegáramos visitantes. Entonces los llevaban a ver el microscopio electrónico del IMAN. De hecho, la calle se llama la calle de la IMAN. Entonces, pues en microscopía he estado pues toda mi vida profesional, ¿no? Y en cristalografía, a lo mejor lo que me hizo que me gustara más fue que tuve un profesor inglés muy bueno también. Entonces, para suerte mía, muy inglés, yo creo que todo el mundo sabe lo que significa, pero muy bueno. Y los alemanes pues eran también bien rudos, ¿no? Tener dos asesores alemanes no son mentiras. Es más duro. Con uno hubieras tenido. Pero sí, la microscopía y las nanociencias siempre fueron de mi interés, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo sí. Bueno, ¿y cómo llegaste finalmente a la decisión de decir, bueno, hasta aquí llego? ¿Cómo es que decides jubilarte o retirarte? Pues mira, pues una porque ya pasaba los 70, ¿no? Entonces, no es algo que decidí ayer ni antier, ¿sí? Yo creo que esto lo empecé a decidir pues como unos 3 años, ¿sí? Y entonces, hasta entonces ya me fijé si aceptaba estudiantes o no. Sí. Pues de hecho, en ese entonces decidí que Adriana sería mi última estudiante de doctorado. Y si llegaba alguno de maestría, pues lo aceptaría, pero ya no más de doctorado. Ya no metí papeles a CONACYT para proyectos ni nada. De hecho, cuando metí mis papeles aquí, se sorprendieron de que no tuviera nada. Como que todos quedan colgados con estudiantes o esto o lo otro, ¿no? No, yo ya lo venía trabajando de tiempo atrás. En algún momento tienes que decidirte. Entonces, y si quieres el procedimiento para jubilarse, ya no tengo. Pero véndelo. Sí, porque de hecho, como creo que soy el jubilado número 2 de aquí o algo así, no había nada. De hecho, todavía hay algunos huequitos en cómo se jubila uno. Entonces, entre mis últimas contribuciones al IPC,
va a ser cómo jubilarse. Porque es todo un rollo, ¿eh? No creas que esto más llega uno y dice, Ya me voy y ya. No. Te dan un cheque. No. ¿Lo va a dejar público, consultable? Ese No, documento. sí, el procedimiento se lo mando a quien quiera, sí. Y ya está digerido, ya está accesible. Porque ni siquiera el personal tenía un procedimiento. Ellos hicieron una versión, te voy a mandar las dos, y tú verás cuál versión te va a servir. Si la hecha por personal o la mía, que tiene mucho más detalle, ¿no? Miguel, después de 40 y tantos años, en retrospectiva, ¿cómo ves las partículas pequeñas o las nanociencias en México? ¿Crees que hemos avanzado mucho, poco? ¿Consideras que hay algún evento así que sea un parteaguas en esa parte de la ciencia para México? Pues mira, yo creo que no. Y no creo que sea por falta de investigación. Yo creo que en México hay gente muy capaz, ¿sí? A pesar de todas las limitaciones instrumentales. Para hacer nanociencias hay que tener instrumentos. No cabe duda, ¿no? Y inclusive aquí pues ya estamos desactualizados, ¿no? A pesar de todo lo que tenemos, ¿sí? Digo, ya en cualquier laboratorio que se precie de calidad, un instrumento arriba de 5 años es para darlo de baja. Nuestros instrumentos tienen 20, no, tienen 25. ¿Sí? ¿Cómo podemos competir en investigación con instrumentos de 25 años? Que además un día no funcionan y el otro tampoco. Y no es por culpa de Gladys. No es por culpa de Gladys. Pero es algo que les tiene que entrar bien a la cabeza de los directivos, ¿no? Por ejemplo, aquí la importancia de estos instrumentos no es que generen dinero. Exacto. Ningún laboratorio de microscopía que yo conozca en el mundo es autosuficiente. Punto. Esa no es. La contribución de la instrumentación científica en nanociencias es los papers, las tesis, la preparación de los estudiantes. Adriana, ¿crees que te hemos preparado bien o no? Ya no te vuelvo a hablar. Faltan muchas cosas, pero puedo decir que, por ejemplo, cuando realicé mi estancia en Canadá, podía competir con los estudiantes de allá. Y es algo que no se mide en pesos, ¿no? Digo, en pesos de esta manera, no se mide en pesos de lo que le invierta a los equipos, ¿no? Entonces, yo creo que no ha habido un gran desarrollo después de 40 y tantos años, pues porque en México tampoco hay una política de ir desde la investigación básica hasta la aplicación de manera continua, ¿sí? Hay pedacitos por aquí, pedacitos por allá, el CONACYT cambia de filosofía, le mete dinero a otras cosas, en fin, no hay eso, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, el desarrollo del láser, ¿no? El láser ha servido para 20,000 cosas, ¿no? Pero si tú hoy en día quisieras meter un proyecto a CONACYT para desarrollar una pinche lucecita que en ese entonces no servía para nada, ¿no? Pues te hubieran mandado por un tubo, ¿verdad? Porque no tenía aplicación social, ni importancia de esto, ni podías hacer TikToks con eso, ni nada, ¿no? No te hubieran dado ni un peso, ¿sí? Pero gracias a eso, a que alguien apoyó a gente que no tenía nada que hacer y inventarse cosas, pues es como se desarrollan la ciencia y las aplicaciones, ¿sí? Si no tienes un grupo de gente a las que les digan, hagan lo que se les pegue la gana, pues no hay progreso. La magnetoresistencia gigante, que otra cosa, pues, tampoco sirve para nada, ¿no? Y échale con las memorias ahora, ¿no? Entonces, el láser que sirvió, pues sirvió para todo, ¿verdad? Hasta para tocar música, para medir la distancia de aquí a la luna, para cortar pasta para computador. Eso es mío. Entonces, yo creo que México debería preocuparse por mantener un grupo de científicos de buen nivel que hagan lo que se les pegue la gana y de ahí agarrar ideas para aplicar, ¿sí? Y no esperar a que todo te lo vendan de fuera o esto o lo otro. Entonces yo creo que no ha habido un desarrollo
pero no por falta de cerebro, ¿no? Sino por falta de instrumentación y por falta de pagarle a gente que haga lo que se les pegue la gana, sin que necesariamente lo estén evaluando cada 3 meses a ver qué publicó y qué no publicó y qué impacto social tiene lo que en ese momento estás haciendo. Los desarrollos científicos no tienen ningún impacto social cuando nacen, ¿no? Después se verán las aplicaciones, ¿sí? Pero pues eso es un caminito largo. ¿Cuánto vale un microscopio? ¿Mm? Un microscopio de transmisión, ¿cuánto vale? Pues 80 millones. Digo, es un poco difícil de evaluar porque depende de cuántas cosas le pongas. Pero una configuración que ya sea útil y competitiva, 80 millones. La última que cotizamos. ¿Verdad? 80 minutos. Doc, y pues yo creo que en ese sentido, justamente usted con toda la experiencia que tiene en trabajo con estos equipos tan sofisticados, yo sé que usted siempre ha promovido esa parte de resaltar la importancia de los equipos en cuanto a lo que contribuyen a la ciencia, porque pues desafortunadamente luego tenemos incluso colegas, ¿no?, que justo critican mucho la parte operativa de un laboratorio como este, pero yo creo que usted es un perfecto portavoz de cuánto implica mantener operativo un laboratorio como este y todos los beneficios académicos y para la ciencia que genera, que como usted dice nunca va a ser autosustentable y tampoco vamos a generar millones, o sea, no somos un laboratorio que venda y que se enriquezca de lo que hace, más bien es aporte científico. Así es. Y pues yo sé que usted siempre se ha esmerado en sus intervenciones cuando habla de laboratorios como el INAH, en resaltar esta parte, que digo, tristemente pues muchos colegas, incluso de la misma institución, pues siempre han criticado un laboratorio como el INAH, ¿no? Entonces, yo esa parte se la Cuando más agradezco. se cuenta el número de artículos y ¿Verdad? agradecimientos, ¿no? Claro. ¿Mm? Sí, no, yo sé que usted va a seguir con ese mensaje a donde vaya, porque Ajá. lo siguen invitando y lo sigue presumiendo, o sea, de cómo hemos mantenido trabajando el laboratorio a pesar de los pesares, ¿no? A pesar de los A pesares. pesar de los pesares sigue produciendo, y el día que esto para, aquí está toda la comunidad de estudiantes de nuestra división y de otras divisiones que también nos visitan, o sea, ponen el grito en el cielo cuando esto para, ¿no? Pero pues las aportaciones desafortunadamente nunca son suficientes para mantener a todos los equipos funcionando así, ¿no? Pues es que la importancia es esa, o sea, esto no es una tienda, o sea, Exacto. no te pueden evaluar por lo que vendas y no vendas, ¿no? ¿Sí? Sino por la preparación de los estudiantes, por los artículos, por las tesis, ¿no? Ahí es como va. Entonces, como ejemplo, pues otra vez el laboratorito dentro de la NASA tenía 2 microscopios electrónicos, ¿no? Una persona operadora de alto nivel, que era el doctor Hahnemann, y un técnico, ¿no? Y con esas 3, 4 personas hicieron un montonal de publicaciones de primer nivel, ¿sí? Porque tenían instrumentación única, ¿sí? Única en el sentido que tenían una cámara, un reactor químico para catálisis dentro del microscopio. Y así se pudo desarrollar todo el conocimiento de cómo funcionaban los catalizadores, todo eso, porque tenían instrumentación única. ¿Sí? No hay manera. ¿Sí? Dentro de lo que es nanotecnología, si no tienes instrumentación, pues puedes ser nanotecnólogo teórico, también puede ser, ¿sí? Pero si quieres nanotecnólogo aplicado, pues tienes que poner equipos. Por su experiencia, doctor, ¿qué consejo le daría a los estudiantes y jóvenes investigadores? ¿Qué consejo les doy? Que no se rajen del curso de cristalografía. Bueno, a lo mejor tú puedes preguntarles tu caso, ¿no? Fue la que no se rajó el curso de cristalografía y ahora se va a hacer una estancia a la República Checa, ¿no? Ya fue a Canadá, ya se doctoró, ya publicó 2 artículos y 2 están pendientes por ahí, ¿eh? Entonces, la ciencia no hay que rajarle, hay que entrarle, ¿eh? No hay que irse por el camino barato. A lo mejor me sale más barato por acá, saco 10 por acá, ¿eh? Por acá a lo mejor saco 7, pero pues a lo mejor por donde aprendes más, ¿no? Entonces, pues no hay
que rajarse, hay que entrarle a la ciencia. Y, por ejemplo, otro consejo que siempre les he dado a mis estudiantes, si te dedicas a la ciencia no te va a hacer millonario. Si tú tiras de hacer dinero, ponte a un puesto de carnitas, un puesto de tacos, ¿sí? Pero la ciencia te va a satisfacer el cerebro y no te vas a morir de hambre. ¿Sí? No te vas a morir de hambre, al menos en los tiempos que me tocó, pues me tocó conocer el mundo. No sé cuántos platitos tengo ahí en mi casa. De cada lado que iba a comprar un platito y ahora es la decoración de toda la pared, ¿no? O sea, gracias a la ciencia pude conocer el mundo. Gracias a la ciencia, pues publiqué artículos. Gracias a la ciencia me nombraron emérito. ¿Sí? Entonces, pues no tengo nada más que agradecimiento a la ciencia. Pero no hay que sacarle el gusto, no hay que irse por el camino barato. ¿Sí? Hay que entrarle y pues si tienen curiosidad y eso, pues la ciencia es un buen camino para satisfacer el cerebro. Yo creo que eso es lo más gratificante. Y yo para añadir a la pregunta de Adrianita y a los investigadores y docentes que están formándonos. ¿Perdón? A los investigadores y docentes que están formándonos aquí en ERIPICIP, ¿qué consejo les daría? ¿Qué consejo les doy? Pues que trabajen duro. Que se den cristalografía. Que se jubilen. Nomás que me pidan mi instructivo y se los mando. ¿Qué vas a hacer, Miguel? ¿Qué voy a hacer? Sí. Ajá. O sea, Mira, en principio me regreso a Michoacán porque mi familia es de allá. Soy de la familia michoacana. De la familia michoacana. Ya me compré un terrenito por allá cerca de una zona boscosa para hacer una casita y demás.